¿Te has preguntado alguna vez cuál es la verdadera función de tu mente? No me refiero a lo que crees que debería hacer o a lo que te han enseñado que hace. Me refiero a observar directamente, sin prejuicios, qué es lo que tu mente está haciendo en este preciso momento mientras escuchas estas palabras. La mayoría de nosotros nunca hemos observado realmente nuestra propia mente en funcionamiento. Hemos leído sobre ella, la hemos analizado, hemos intentado controlarla, mejorarla, disciplinarla. Pero observarla directamente, ver exactamente cómo opera sin interferir, eso es algo completamente diferente. Y es precisamente esa observación directa la que puede revelarte algo extraordinario sobre la naturaleza de tu sufrimiento y la posibilidad de tu libertad. ¿Qué está haciendo tu mente en este momento? Está pensando, ¿no es cierto? Y ese pensamiento es un proceso continuo de reacción. Escuchas la palabra revolución y reaccionas inmediatamente según tus condicionamientos, tus creencias, tus miedos, tus esperanzas. Si tienes intereses creados, espirituales o materiales, tu mente automáticamente se pone a la defensiva o se entusiasma, dependiendo de cómo esa palabra encaje con tu imagen de ti mismo. Esta reacción automática revela algo fundamental. Tu mente no está funcionando como un instrumento de investigación libre, sino como un mecanismo de protección y afirmación de una imagen, de un yo que cree ser algo particular. Puedes ver esto en ti mismo ahora mismo. No como una teoría, sino como un hecho que está ocurriendo mientras estas palabras llegan a tu conciencia. El pensamiento, cuando lo observas sin condenarlo ni justificarlo, revela su verdadera naturaleza. Es un proceso de aislamiento. Cada pensamiento fortalece la sensación de ser alguien separado del resto de la existencia. Yo pienso, por lo tanto existo como entidad separada. Pero, ¿es esto realmente así? ¿O es el pensamiento lo que crea la ilusión de separación? Observa cómo funciona ese proceso en tu vida diaria. Cuando alguien te critica, inmediatamente surge una respuesta defensiva. Esa respuesta no surge de la nada. Emerge de toda la acumulación de experiencias, conocimientos y creencias que has identificado como yo. El conocimiento del pasado, la memoria, la experiencia, todo eso reacciona para proteger y afirmar la imagen que tienes de ti mismo. ¿Pero qué es esta imagen? ¿Quién eres realmente más allá de todo este contenido mental? Estas no son preguntas retóricas. Son invitaciones a una investigación directa, aquí y ahora, de la estructura misma de tu identidad. La mente, tal como la hemos desarrollado durante miles de años, funciona como un computador extraordinariamente complejo. Su función principal es buscar seguridad, acumular conocimiento y experiencia para sobrevivir. Esta función ha sido útil para la supervivencia física, pero psicológicamente se ha convertido en una prisión. La mente busca seguridad en las creencias, en las relaciones, en los logros, en las posesiones, creando constantemente divisiones. Yo y el otro, mi país y el tuyo, mi religión y la suya. Puedes ver cómo esta búsqueda de seguridad psicológica genera exactamente lo opuesto: inseguridad, miedo, conflicto. Cuanto más se aferra la mente a cualquier forma de seguridad psicológica, más vulnerable se vuelve a su pérdida. Y en esa vulnerabilidad nace el miedo, y del miedo surge la agresión, la violencia, la necesidad de defender lo que considera suyo. Ahora llegamos a algo que puede resultar perturbador para muchos. Durante siglos hemos creído que podemos mejorar, que podemos transformarnos a través del esfuerzo, la disciplina, la práctica. Hemos desarrollado innumerables sistemas, métodos, técnicas para evolucionar espiritualmente, para crecer como personas, para desarrollar nuestro potencial. Pero ¿qué ocurre cuando observas estos procesos sin los lentes coloreados de la esperanza o la creencia? La disciplina, por ejemplo. Cuando intentas disciplinarte para no ser codicioso, ¿qué está ocurriendo realmente? Está el codicioso y está el que intenta no ser codicioso. ¿Pero no son ambos aspectos del mismo movimiento del pensamiento? El que practica la no codicia sigue siendo codicioso, ahora codicioso de no ser codicioso, codicioso del estado de no codicia.
La disciplina, lejos de liberar, fortalece exactamente la estructura que pretende disolver. Porque ¿quién se disciplina? El yo, la imagen, la entidad que se considera separada y capaz de mejorarse a sí misma. Pero si este yo es precisamente el problema, ¿cómo puede ser también la solución? Esta es una de las contradicciones más profundas en toda búsqueda de mejoramiento personal. El buscador es lo buscado. El reformador es lo que necesita ser reformado. El que intenta transformarse es exactamente lo que debe disolverse para que ocurra una transformación real. ¿Y qué hay del conocimiento? Hemos puesto una fe inmensa en el conocimiento como camino hacia la comprensión. Acumulamos información, estudiamos, analizamos, tratamos de entender intelectualmente. Pero el conocimiento, por su misma naturaleza, pertenece al pasado. Es lo que ya se sabe, lo que ya ha sido experimentado y codificado. La verdad, sin embargo, es siempre nueva, siempre fresca. ¿Puede lo viejo, el conocimiento, alcanzar lo que es eternamente nuevo? Es como tratar de capturar un río corriente con las manos. En el momento que crees haberlo atrapado, ya se ha escapado, porque el río no es una cosa estática, sino un movimiento vivo. Cuando citas a una autoridad, cuando repites las palabras de un maestro, cuando sigues un sistema establecido, ¿qué está ocurriendo? Se detiene toda investigación genuina. La mente se vuelve perezosa, dependiente, incapaz de enfrentar directamente lo que es. La autoridad, ya sea de un libro sagrado, un gurú, o incluso de tu propia experiencia pasada, se convierte en un obstáculo para la percepción directa. ¿Has notado cómo el mismo proceso que has usado para mejorar te ha mantenido exactamente donde estás? Después de años de práctica, disciplina, estudio, seguimiento de métodos, ¿hay realmente una transformación fundamental? ¿O hay simplemente un refinamiento del mismo patrón básico, una versión más sofisticada del mismo yo que busca realizarse? Esta pregunta requiere una honestidad brutal contigo mismo. No la honestidad que condena o justifica, sino la honestidad que simplemente ve lo que es, sin tratar de cambiarlo. El conflicto que experimentas internamente no es accidental ni personal. Es la manifestación inevitable de una mente que funciona en fragmentación. Cuando hay un yo que observa sus propios pensamientos, hay división. Cuando hay división, hay conflicto. El observador y lo observado, el pensador y sus pensamientos, el experimentador y su experiencia, parecen ser entidades separadas. Pero, ¿lo son realmente? Esta división interna se proyecta hacia el exterior y se manifiesta como todas las divisiones que ves en el mundo: nacional, religiosa, racial, ideológica. El mundo es lo que somos internamente. La violencia externa es la expresión de la violencia interna. La fragmentación social es el reflejo de nuestra fragmentación psicológica. ¿Puede haber paz en el mundo mientras existe guerra en tu interior? ¿Puede haber amor en tus relaciones mientras exista división en tu propia conciencia? Estas no son preguntas morales o ideológicas, sino observaciones directas de cómo funciona la conciencia. La cooperación genuina, el tipo de cooperación que no requiere imposición externa ni autoridad, solo puede existir cuando cesa esta guerra interna. Pero ¿cómo puede cesar? No a través de más esfuerzo, porque el esfuerzo mismo es el mecanismo que la mantiene viva. Aquí llegamos al punto crucial, al insight que puede cambiar completamente tu relación con la existencia. El pensamiento, que es el proceso a través del cual se mantiene viva la división, no puede destruirse a sí mismo. ¿Puede el fuego quemarse a sí mismo? ¿Puede un ladrón arrestarse a sí mismo? Todos los intentos del pensamiento por transformarse resultan en más pensamiento, más división, más conflicto. Es como tratar de calmarse diciéndose a uno mismo: debo estar calmado. El mismo esfuerzo por calmarse es agitación. Entonces, ¿qué es posible? Si el pensamiento no puede transformarse a sí mismo, y sin embargo tú sientes la urgencia de una transformación real, ¿qué puede ocurrir? Algo extraordinario puede suceder cuando ves completamente, sin escape ni negación, la imposibilidad total de cualquier mejoramiento a través del esfuerzo.
Cuando ves que no hay un yo que pueda hacerse mejor, cuando ves que el reformador es lo reformado, cuando ves que el observador es lo observado, en esa percepción total algo completamente diferente puede emerger. No es que tú veas esto. En el momento de percepción total, no hay un tú separado que percibe. Hay solo percepción, solo ver, solo comprensión. Y en esa comprensión, la división que ha sido el origen de todo conflicto, simplemente no está presente. Esta comprensión no es el resultado de la práctica. No puedes practicar para tenerla, porque la práctica implica un practicante, un yo, que se esfuerza por alcanzar algo. Esta comprensión es instantánea, o no es en absoluto. ¿Significa esto que no hay nada que puedas hacer? En cierto sentido, sí. No hay nada que el yo pueda hacer, porque el yo es precisamente el problema. Pero esto no es desesperanza. Es el fin de la ilusión de que eres una entidad separada capaz de mejorarse a sí misma. En la vida práctica, esto se traduce en una forma completamente diferente de vivir. En lugar de reaccionar automáticamente desde los condicionamientos del pasado, hay una posibilidad de responder desde un espacio de quietud, de silencio interno. Cuando alguien te insulta, en lugar de la reacción automática defensiva, hay una pausa, un espacio donde puedes ver la reacción surgiendo sin identificarte con ella. En esa pausa, en ese espacio de no reacción, surge algo que no es del pensamiento: inteligencia, compasión, amor. El amor del que hablamos no es una emoción o un sentimiento. Las emociones y sentimientos son reacciones del pensamiento. Este amor es algo completamente diferente. Es lo que queda cuando cesa toda la actividad egoica de la mente. ¿Sabías que cuando amas genuinamente, no hay un yo que ama? Hay solo amor. El amor no es una relación entre dos entidades separadas, es la ausencia de separación. En el amor no hay miedo, porque no hay nada que proteger. No hay celos, porque no hay posesión. No hay demanda, porque no hay carencia. Este amor no es algo que puedas cultivar o desarrollar. No puedes practicar el amor, así como no puedes practicar ser natural. El amor surge espontáneamente cuando cesan todos los movimientos del yo que busca seguridad, placer, confirmación. Y con el amor surge la inteligencia, no la inteligencia del intelecto, que es simplemente la capacidad de pensar claramente dentro del campo de lo conocido, sino una inteligencia que opera más allá del pensamiento, una inteligencia que puede percibir directamente sin el filtro del pasado. Esta inteligencia no es tuya. No puedes decir mi inteligencia, porque en el momento que funciona esta inteligencia, no hay un yo separado que la posea. Es la inteligencia de la vida misma, operando a través de un organismo que ya no está encerrado en la prisión de la autoimagen. ¿Y la libertad? La libertad no es algo que alcanzas al final de un proceso de crecimiento o evolución. La libertad es el punto de partida. Si no eres libre ahora, no serás libre mañana a través de ningún método o práctica. La libertad no es del tiempo, es de este momento, o no es en absoluto. La libertad significa estar libre del pasado psicológicamente, libre de la carga de la memoria que constantemente colorea y distorsiona la percepción del presente. No significa amnesia. Significa que los recuerdos están disponibles cuando son necesarios para la función práctica, pero no interfieren con la percepción fresca de lo que está sucediendo ahora. En esta libertad, en este amor, en esta inteligencia, la vida se vuelve algo completamente diferente. Ya no es una lucha por convertirse en algo, ya no es una búsqueda de seguridad psicológica, ya no es una defensa constante contra amenazas reales o imaginarias. La vida se vuelve un florecimiento natural, como el de una flor que no se esfuerza por ser hermosa, pero simplemente expresa su naturaleza esencial sin conflicto interno. ¿Es posible esto para ti? No como una meta futura, no como algo por lo que trabajar, sino como una posibilidad inmediata, ahora mismo. ¿Puedes ver que todo lo que te ha mantenido en prisión es simplemente la creencia de que eres una entidad separada capaz de mejorarse a sí misma? En el momento que ves completamente la falsedad de esta creencia, en el momento que ves que no hay un yo separado que necesite mejoramiento, en ese momento puede ocurrir algo que no es del tiempo,
que no es del pensamiento, algo que es eternamente nuevo y sin embargo siempre ha estado presente. Eso eterno, atemporal, inconmensurable no viene a ti. Tú no puedes ir hacia ello. Cuando cesa completamente la ilusión de ser alguien separado, eso que siempre ha estado aquí puede ser reconocido. Y entonces descubres que nunca fuiste el personaje limitado que creías ser. Eres eso mismo que habías estado buscando fuera de ti. Eres la conciencia en la cual todos los pensamientos, emociones y experiencias aparecen y desaparecen. Eres el silencio eterno en el cual toda la manifestación surge y se disuelve. ¿Puedes ver esto ahora? No como una idea, no como una esperanza, sino como la realidad más obvia, más presente, más inmediata de lo que eres. Hablemos ahora de algo que ha sido completamente malentendido en nuestra cultura: la meditación. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Probablemente técnicas, posturas, mantras, sistemas desarrollados por diversas tradiciones. Pero todo eso es exactamente lo opuesto de lo que estamos explorando. La meditación, tal como la hemos convertido en un método, es simplemente otra forma de fortalecimiento del yo. El meditador que practica una técnica para lograr un estado particular está operando desde la misma ilusión fundamental. Hay alguien aquí que puede hacer algo para llegar a ser algo diferente. ¿Pero qué es la meditación realmente? No es una práctica que realizas durante 20 minutos por la mañana. La meditación es un estado de atención que está presente durante todo el día, en cada interacción, en cada momento de conciencia ordinaria. Cuando lavas los platos, estás completamente presente con la sensación del agua caliente, la textura del jabón, el movimiento de tus manos. O tu mente está en otra parte, planificando, recordando, juzgando. Esa presencia total, sin esfuerzo, sin un meditador que se esfuerza por estar presente, esa es meditación. La verdadera meditación no tiene centro. No hay un yo que medita sobre algo. Hay simplemente conciencia despierta, atención sin fronteras que incluye todo lo que surge. Pensamientos, emociones, sensaciones, sonidos. Nada es excluido. Nada es juzgado como distracción. ¿Has notado lo que ocurre cuando intentas concentrarte? La concentración requiere esfuerzo, requiere excluir, requiere un centro que se enfoque en un objeto particular. Pero la vida no es así. La vida es totalidad, movimiento, cambio constante. Cuando intentas encajonar la vida en el estrecho canal de la concentración, pierdes la inmensa riqueza de lo que está ocurriendo. No existe nada más revelador que nuestras relaciones íntimas. En la relación con tu pareja, tus hijos, tus padres, tus colegas, se revela exactamente el estado de tu conciencia. La relación es un espejo perfecto. ¿Pero qué tipo de relaciones has establecido? Si eres honesto, verás que la mayoría de tus relaciones están basadas en imágenes. Tienes una imagen de tu pareja construida a partir de recuerdos, experiencias pasadas, expectativas futuras. Y esa persona tiene una imagen de ti construida de la misma manera. La relación entonces no es entre dos seres humanos vivos, sino entre dos colecciones de imágenes muertas. ¿Es esto realmente una relación? ¿O es simplemente dos sistemas de memoria interactuando entre sí? Cuando tu pareja hace algo que no coincide con tu imagen de cómo debería comportarse, surge el conflicto. Pero el conflicto no es realmente con esa persona, es con la violación de tu imagen mental. Estás defendiendo una construcción psicológica, no respondiendo a un ser humano real. ¿Qué pasaría si cada vez que te encuentras con tu pareja la vieras como si fuera la primera vez? Sin la carga de toda la historia, sin las expectativas, sin las demandas psicológicas. ¿Puedes imaginar qué tipo de frescura, qué tipo de amor podría surgir en tal encuentro? Pero esto requiere la muerte psicológica de las imágenes que has construido, y esas imágenes te dan una sensación de seguridad. Conoces a tu pareja, sabes qué esperar, cómo reaccionar. Sin las imágenes, habría incertidumbre, y la mente condicionada tiene terror de la incertidumbre. Profundicemos en algo que domina la vida de la mayoría de las personas: el miedo.
¿Qué es el miedo realmente? No el miedo físico natural ante un peligro inmediato, sino el miedo psicológico que colora casi cada aspecto de tu existencia. El miedo es el movimiento del pensamiento en el tiempo. Es la proyección de una posibilidad futura basada en el conocimiento del pasado. Tienes miedo de perder tu trabajo, tu relación, tu salud, tu reputación. Pero, ¿dónde existe esa pérdida? Solo en tu imaginación, en tu proyección mental del futuro. En este momento, ahora mismo, ¿hay realmente algo que temer? Mira directamente. ¿Qué amenaza real existe en este instante presente? Si eres completamente honesto, verás que el miedo solo puede existir cuando la mente se mueve de la hora hacia el mañana o de la hora hacia el ayer. El miedo a la muerte, que subyace a todos los otros miedos, es el miedo al fin de la continuidad psicológica. Pero, ¿qué es lo que continuaría? Solo la imagen, solo la colección de recuerdos e identidades que has tomado por ti mismo. ¿Pero es eso realmente lo que eres? Cuando observas el miedo directamente, sin tratar de superarlo o escapar de él, sin analizarlo o racionalizarlo, algo extraordinario ocurre. El miedo, que parecía tan sólido y real, se revela como simplemente movimiento de pensamiento. Y en esa observación directa, sin un observador separado que observe, el miedo se disuelve. Vivimos en una cultura que venera la autoridad externa, expertos, gurús, sistemas, instituciones que supuestamente saben qué es mejor para ti. Pero, ¿has considerado cómo la dependencia de la autoridad externa destruye tu capacidad de percepción directa? Cuando sigues a un maestro espiritual, cuando adoptas un sistema de creencias, cuando dependes de cualquier autoridad externa para que diga qué es verdadero, ¿qué le está ocurriendo a tu propia inteligencia? Se está atrofiando, volviéndose dependiente, perdiendo la capacidad de investigar directamente. La autoridad existe porque hay miedo. Miedo a equivocarse, miedo a la incertidumbre, miedo a la responsabilidad de vivir sin la seguridad de saber. Pero ¿qué tipo de vida es una vida vivida en constante referencia a autoridades externas? La libertad interior significa estar libre de toda autoridad psicológica. Significa que tu percepción de lo que es verdadero no depende de lo que alguien más ha dicho o escrito, sino de tu capacidad directa de observar y comprender. Esto no significa volverse arrogante o rechazar todo conocimiento útil. Significa distinguir entre autoridad técnica, que puede ser necesaria en campos especializados, y autoridad psicológica, que siempre es destructiva para la comprensión genuina. ¿Puedes vivir sin la comodidad de seguir a alguien más? ¿Puedes enfrentar la vida directamente, sin intermediarios, sin intérpretes entre tú y la realidad? La educación, condicionamiento versus aprendizaje. La educación, tal como existe en nuestro mundo, es fundamentalmente un proceso de condicionamiento. Desde la infancia, la mente es moldeada para encajar en patrones establecidos, para competir, para buscar éxito según criterios externos, para funcionar eficientemente dentro de sistemas existentes. ¿Pero es esto educación real? ¿O es simplemente entrenamiento sofisticado? La educación verdadera debería despertar la inteligencia, no simplemente llenar la memoria con información. Un niño que ha sido educado correctamente no es aquel que puede repetir información o resolver problemas técnicos, sino aquel que puede observar, cuestionar, investigar sin miedo. Es aquel cuya inteligencia natural no ha sido dañada por la imposición de autoridad y competencia. ¿Qué tipo de ser humano produce nuestro sistema educativo? Individuos brillantes técnicamente pero emocionalmente inmaduros, capaces de crear tecnología increíble, pero incapaces de vivir en paz consigo mismos o con otros. La educación correcta no prepara al niño para encajar en la sociedad existente, lo prepara para transformar esa sociedad. No le enseña qué pensar, sino cómo observar, cómo cuestionar, cómo aprender por sí mismo. Uno de los conceptos más profundos que debemos examinar es el tiempo psicológico. Físicamente, el tiempo es una realidad. Hay ayer, hoy y mañana. Pero psicológicamente, ¿existe realmente el tiempo? La mente crea la ilusión del tiempo psicológico para mantener la continuidad del yo. Ayer fui de cierta manera, hoy soy diferente.
mañana seré mejor. Esta narrativa temporal da la sensación de que hay una entidad que evoluciona, que progresa, que se desarrolla. Pero ¿quién es el que progresa? Si examinas cuidadosamente, verás que el que supuestamente progresa es simplemente una colección de recuerdos, patrones de pensamiento, condicionamientos. ¿Puede una colección de memorias realmente evolucionar hacia algo fundamentalmente diferente? El tiempo psicológico es la distancia entre lo que soy y lo que debería ser. Esa distancia es creada por el pensamiento y mantenida por el pensamiento. Mientras exista esa distancia, habrá conflicto, porque el yo actual siempre estará en guerra con el yo ideal. ¿Qué ocurriría si no hubiera tiempo psicológico? Si no hubiera un yo que necesita llegar a ser algo diferente. Si solo hubiera el movimiento de la vida expresándose momento a momento, sin la carga del pasado o la ansiedad del futuro. En esa ausencia de tiempo psicológico, la acción surge directamente de la percepción. No hay demora entre ver y actuar. No hay un calculador que evalúa opciones basado en experiencias pasadas. Hay solo respuesta inmediata, inteligente, apropiada para cada situación única. Terminemos explorando algo que la mayoría de las personas evita contemplar: la muerte. No hablamos de la muerte física solamente, sino de la muerte psicológica. El fin de todo lo que has conocido como tu identidad. La muerte psicológica significa morir a todo lo conocido cada día. A tus logros, a tus fracasos, a tus esperanzas, a tus miedos, a toda la acumulación que constituye tu sentido de ser alguien particular. ¿Por qué es importante esto? Porque solo en esa muerte puede haber renovación verdadera. Si cargas el pasado contigo como una carga pesada, el presente nunca puede ser fresco. Si tus acciones de hoy están dictadas por las cicatrices de ayer, ¿cómo puede haber creatividad real, amor real, inteligencia real? Morir psicológicamente no es un acto morboso, es el acto más natural y hermoso posible. Es como un árbol que deja caer sus hojas en otoño, no por destrucción, sino por renovación. Puedes morir a la imagen que tienes de ti mismo ahora mismo. Puedes dejar de cargar la historia de quien crees que eres y estar completamente abierto a lo que eres en este momento, sin historia, sin explicaciones, sin justificaciones. En esa muerte surge algo que nunca ha nacido y por tanto nunca puede morir. Surge la conciencia pura, la inteligencia sin centro, el amor sin objeto. Y descubres que eso que temías perder nunca fue real, y eso que temías no encontrar nunca se perdió. Esta es la mayor revolución posible, no política, no social, sino una revolución en la conciencia misma. Una revolución que no requiere tiempo, que no requiere organizaciones, que no requiere seguir a nadie más. Requiere solo esto: la honestidad total para ver lo que es, sin tratar de cambiarlo, y en ese ver puro, la transformación que no es del tiempo, que no es del pensamiento, que no es del yo, sino que es la inteligencia misma de la vida, operando sin obstáculos. ¿Estás dispuesto a esta revolución? No como un proyecto futuro, sino ahora, en este momento, en esta respiración, en esta conciencia que lee estas palabras y que es infinitamente más vasta que cualquier palabra que pueda ser leída o escrita.